La tabla muestra una absorción de fármaco en una persona típica. Nota: en la primera columna tenemos el número de horas, en la segunda columna tenemos la cantidad de fármaco en el cuerpo en miligramos. Noto que en el tiempo cero hay 1000 miligramos, lo que significa que se administraron 1000 miligramos de fármaco. Se nos dice que dejemos FDT sea la cantidad de fármaco en el cuerpo después de T horas, y luego nos dicen que usemos Desmos para crear una gráfica de dispersión de los datos. El siguiente paso es ir a desmos.com, y hacer clic en la calculadora gráfica para ingresar los datos. Haga clic en el signo más en la esquina superior izquierda, que es el botón agregar elemento, y luego seleccionar tabla. Ingresaremos el tiempo y las horas en X1, y la cantidad de fármaco en miligramos en Y1. Ahora el diagrama de dispersión ya se ha creado, simplemente no podemos verlo porque necesitamos ajustar la ventana, y hay un par de maneras de ajustar la ventana. De una manera sería hacer clic en el signo menos en la esquina superior derecha, que es un botón de alejamiento, pero esto no va a funcionar a pesar de que estamos empezando a ver los puntos. Esta no va a ser una ventana ideal, así que necesitamos hacer clic en la llave en la esquina superior derecha y ajustar los ejes X y manualmente. Los valores X van de 0 a 24 y, por lo tanto, cambiemos el X min a -5. Y la X max a 30. Y cambiemos el paso a 4, comencé el valor X en -5 porque quiero ver el origen. Y los valores Y van de 15 a 1000. Cambiemos el mínimo y por digamos -100. Y la Imax a 1100 con un paso de 100, y ahora si hacemos clic en el plano de coordenadas podemos ver un bonito diagrama de dispersión para los datos y podemos detenerlo en la diagrama de dispersión. Parece que un modelo de decaimiento exponencial será una buena opción para los datos. Volviendo a la pregunta, nos hacen encontrar la función exponencial que se ajusta a los datos, y se nos dice que redondeemos 3 decimales según sea necesario, y nuestra función será f de t. Volviendo a Desmos, bajamos a la celda 2, necesitamos usar las mismas variables en la tabla que son x1 e y1, así que para realizar una regresión exponencial en forma de y es igual a por b a la potencia de x, ingresamos y1, no usamos el signo igual, usamos la tilde o tilde, así que hacemos clic en mostrar teclado, haga clic en ABC. Y el tilde o tilde está a la derecha de los corchetes rizados aquí, y luego ingresamos una b elevada a la potencia de x1. Tenga en cuenta que aquí tenemos un cuadro que dice el modo de registro. Queremos seleccionar esto para usar el mismo método que usan el TI-84 y muchos otros programas de software. Note que ahora tenemos los valores de A y B a continuación si hacemos clic en el modo de registro, aunque van a cambiar porque estamos usando un método diferente, y queremos usar el modo de registro para esta pregunta. Nos dicen que redondeemos a 3 decimales porque A no tenemos que ser A es 1196.2, y para B usaremos 0.843. Por lo que nuestra función es f de t es igual a 1196.2 veces x. 0.843 elevado a la potencia de t. Y antes de grabar esto, observe cómo el modelo ya está representado en la parte superior del gráfico de dispersión, y podemos ver que tenemos un modelo muy bueno para la absorción del fármaco datos, así que nuevamente nuestro modelo es f de t igual a 1196.2 veces 0.843 elevado a la potencia de t. Siguiente, basado en el fármaco modelo está disminuyendo a qué tasa por hora da un porcentaje a un decimal, bien porque tenemos una decadencia exponencial de la base b. Es igual a 1 menos r, donde r es una tasa de decaimiento. Resolviendo para r tenemos r igual a 1 menos b la base que nos da r es igual a 1 menos 0.843, que es igual a 0.157, lo que significa la droga está disminuyendo a una velocidad de aproximadamente 15,7% por hora. A continuación, se nos pide que predigamos la cantidad de fármaco en el cuerpo después de 30 horas. Se nos dice que usemos el gráfico alrededor de un lugar decimal, así que usaremos el gráfico para predecir la función valor f de 30. Quiero mencionar que si usamos la función que acabamos de encontrar con el valor redondeado de b, obtendremos una respuesta ligeramente diferente a la del gráfico. Pero nuevamente vamos a usar el gráfico para predecir el valor de esta función, así que volviendo a Desmos, vamos a ir a la celda 3, vamos a escribir x es igual a 30.
X es igual a 30 no se muestra en el plano de coordenadas, así que sigamos adelante y ajustemos la ventana nuevamente. Podríamos hacer clic y arrastrar el plano de coordenadas hacia la izquierda o también podemos volver a la llave y ajustar la X máxima, pero esto se ve bien, así que ahora haremos clic en el punto de intersección de la línea vertical roja y nuestro modelo negro. Y observe cómo podemos ver cuando t o el número de horas es 30, el valor de la función correspondiente o el número de miligramos es aproximadamente 7.1. Después de 30 horas, todavía hay aproximadamente 7,1 miligramos de fármaco en el cuerpo. A continuación, se nos pide que predigamos cuándo habrá 250 miligramos de fármaco en el cuerpo y, nuevamente, se nos dice que redondeemos para un lugar decimal, así que observe aquí que se nos da la cantidad de fármaco en el cuerpo o el valor de la función que queremos hacer una predicción para el valor de t o el tiempo en horas, así que estamos intentando hacer una predicción para t dado que sabemos que si t es igual a 250. Y de nuevo seguiremos adelante y haremos esto gráficamente volviendo a Desmos, bajemos a la celda 4 e ingresemos f de t igual a 250 o simplemente y es igual a 250. Y ahora hacemos clic en el punto de intersección de la línea horizontal azul y nuestro modelo y observe que el valor de la función es 250, que es el número de miligramos de fármaco en el cuerpo, y el valor t a un decimal es aproximadamente 9.2. Después de aproximadamente 9.2 horas habrá 250 miligramos de fármaco en el cuerpo y, luego, para la última pregunta, ¿nos hacen predecir la vida media del medicamento? Recuerde. 1000 miligramos fue la cantidad administrada puesto que esa es la cantidad de fármaco en el cuerpo en el tiempo cero. La vida media es el tiempo que tardará la mitad de esa cantidad en quedar, lo que significa que necesitamos predecir el valor de t cuando f de t igual a 500. Y de nuevo haremos esto usando decimales, bajaremos a la celda 5 e ingresaremos f de t hoy es igual a 500. Esta vez usaré f de t solo para mostrar, no importa qué método usemos. Y ahora graficamos el punto de intersección de nuestro modelo y la línea horizontal verde. Observe cómo t es aproximadamente 5.1. Cuando la cantidad de fármaco en el cuerpo es de 500 miligramos, lo que significa que la vida media es de aproximadamente 5,1 horas. Espero que esto te haya resultado útil.